Bueno, como muchos países del mundo, y sobre todo los que estamos más cerca y en el mismo continente, estamos muy atentos, y ya hablamos recién, de lo que está ocurriendo y que tuvo su día de furia ayer en Ecuador. Porque decir que lo que ocurrió en Ecuador ayer es totalmente inexacto. Esto viene ocurriendo hace un buen tiempo. Que tuvo un día alto, intenso ayer, es el resultado de un proceso largo y que no nos garantiza de que no ocurra pasado mañana o una semana más. Es decir, esto es un proceso de muchísima complejidad. Para tratar de entenderlo, porque la verdad es que estamos intentando adelantarnos a la jugada. No tendremos ese nivel de gravedad, esos mismos problemas, pero que si miramos para otro lado los vamos a tener. Hace 5 años Ecuador no los tenía. No sé si miraron para el lado o fue imposible, pero es parte de lo que vamos a conversar con Carla Álvarez, que es docente e investigadora del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Desde Quito, Ecuador. Carla, buenas noches, gracias por recibirnos. 2 horas menos ahí en Quito. Hola, buenas noches. Un saludo a todas y todos. Todos hemos mirado esas cifras impresionantes que el 2017 tenían 5,3, puede ser por ahí. Homicidios cada 100.000 habitantes, junto con Chile, eran los 2 países que ostentaban el mejor índice, ¿no es cierto?, a ese respecto en Latinoamérica, y Ecuador se fue a 40, 42, 43 homicidios cada 100.000 habitantes. De los países, yo miré el ranking del Banco Mundial hoy día, está rankeado entre los países más peligrosos del mundo. No sé cuánto tiene Afganistán, pero está con países realmente muy violentos. ¿Qué pasó en 5 años? Que es un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de ser el más tranquilo o al de los más violentos? Bueno, ha corrido mucha agua debajo de este puente, ¿no? Para llegar a este punto han pasado muchas cosas. Podríamos, bueno, para resumir un poco las explicaciones, tenemos un proceso global de incremento de la criminalidad organizada, de actividades como el narcotráfico, el tráfico de personas, la minería ilegal, etcétera. Este crecimiento global de la criminalidad afecta principalmente a continentes como América Latina y África también. Tenemos que este incremento también está muy relacionado con el COVID, ¿no? Con la pandemia y con algunas medidas que tomaron los gobiernos durante la pandemia. Y estas medidas no solo afectaron positivamente al crecimiento de los indicadores del crimen, sino que también afectaron negativamente algunos indicadores sociales, especialmente en aquellos países que no protegieron al contexto social, al empleo, a la provisión de salud, educación. Entonces venimos con un crecimiento de la delincuencia, por otra parte un debilitamiento de las protecciones sociales y finalmente en el Ecuador, ya muy específicamente, entramos en el 2017 con un con un gobierno que empieza a desinstitucionalizar el Estado, pero para el tema que nos interesa, empieza a debilitar las instituciones de seguridad. Poco a poco deterioro... Carla, este es el gobierno del presidente Lenín Moreno, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, ¿Qué tipo durante de este cosas? gobierno... ¿Nos puede identificar medidas? Porque yo esto ya lo he escuchado. Se lo escuché al presidente Correa en una entrevista ayer, que dijo lo mismo. Aquí un desmantelamiento del Estado en materia de las instituciones y también las de seguridad. ¿Qué cosas se hicieron allí? Muchas, ¿no? Primero entramos en el 2017 con una retórica gubernamental que hablaba de que el Estado está obeso. Y esto implicó el recorte de algunas instituciones como el área o el ministerio que coordinaba la seguridad. Entonces, esta área tan importante que recibía información de distintas instituciones para coordinar las acciones del Estado y proveernos de seguridad fue eliminada. Perdimos el Ministerio de Justicia, que además se encargaba del manejo de las cárceles, y se creó una Secretaría de Segundo Orden para el manejo de las cárceles. Sí, la CINI. Aquí se llama SNAI, ¿no? Secretaría SNAI, Nacional de Atención a Personas, privadas de la libertad. Entonces, también tuvimos una reducción del presupuesto importante para las cárceles, esto ya más adelante en el 2020, y tuvimos también un deterioro en las asignaciones presupuestarias para la policía, para Fuerzas Armadas, para el sector de la justicia.
Todas estas acciones, que bueno, las he enumerado muy por encima, lo que generaron es un deterioro de las instituciones, ¿no? Entonces, imagínate que hoy la justicia apenas sentencia o apenas procesa el 20% de todos los casos que llegan al sistema judicial. Esto es como muy grave, ¿no? La policía no tiene armas, no tiene equipamiento como municiones, chalecos antibalas, cascos que son necesarios para enfrentar la delincuencia en las calles. O los guías penitenciarios se redujeron tanto que, bueno, teníamos un guía penitenciario por cada 65 personas privadas de la libertad y en algunas cárceles un guía penitenciario servía para controlar a más de 200 presos. Además, no tienen armas, no pueden enfrentar las situaciones de violencia, hay un crecimiento de la población penitenciaria, es decir, hay un descontrol por falta de unas instituciones que hagan seguimiento, que lleven los procesos, el control de los procesos en la seguridad. Y bueno, empezamos a cosechar los frutos gravemente a unos pocos años más tarde de toda esta desinstitucionalización. Sí, lo que tú nos narras es el cóctel perfecto para conseguir lo que se está viendo hoy día. Ahora, el presidente actual, que lleva un mes y medio desde el 23 de noviembre en el cargo, no más que eso, y es un hombre de tampoco una larga trayectoria política que provenga de una institucionalidad partidaria, no. De hecho, muchos critican que tiene muchos ministros que son de una absoluta inexperiencia para afrontar una crisis de este tipo, pero bueno, el tiempo dirá si logran subirse a ritmo a lo necesario. Pero este presidente se le ha notado muy enérgico en la campaña. ¿Qué decir ahora, estas últimas 24 horas? ¿Tú ves que están tomándose las medidas adecuadas para por lo menos apagar el incendio que vimos ayer, para después ir normalizando sistemas y procesos de seguridad? Creo definitivamente que se están tomando decisiones que van a apagar el incendio o que buscan apagar el incendio. Esto es adecuado porque, claro, hemos vuelto en el Ecuador entero al teletrabajo. Ves la ciudad capital y otras ciudades importantes completamente vacías, sin tráfico vehicular. Ves que hemos vuelto a un reclutamiento casi forzoso, ¿no? Por la situación de violencia que tuvimos ayer. Pero esto es como un incendio más dentro de una historia de incendios. Sí, efectivamente el gobierno decretó, bueno, un estado de excepción y también hizo un decreto de que existe una guerra interna y que se va a utilizar toda la fuerza posible y todos los recursos del Estado. Esto políticamente es un gran mensaje para la población. Empezamos a sentir tranquilidad, los hechos de violencia bajaron ahora y bueno, esto es de alguna manera coyuntural. Claro, ahora, exacto. Sí, perdón, Carla, adelante. Ahora, para resolver el problema a profundidad, para cambiar las condiciones, bueno, se necesitan más elementos que solo el uso de la fuerza, ¿no? Necesitas tener una política exterior adecuada que logre entender y hacer lecturas geopolíticas sobre las dimensiones y las dinámicas del crimen, del tráfico de armas, del tráfico de drogas, del tráfico de migrantes, etc. Necesitas también tener y fortalecer las condiciones de vida de la población, ¿sí? Porque, bueno, hay mucha gente que se vincula al crimen organizado y al narcotráfico porque quiere, no satisface sus expectativas de vida con lo que tiene y eso es la naturaleza humana. Pero hay otra gente que se inserta dentro del crimen porque está en condiciones de extrema precariedad, de necesidad o porque no tiene más alternativas, ¿sí? Entonces, bueno, hay que trabajar con esta gente porque en este grupo poblacional es muy sencillo prevenir con medidas sociales. Por ejemplo, los ministerios en Ecuador y los presupuestos pueden dedicarse a reducir el número de ninis que tenemos actualmente, ¿no? Que es esta población juvenil que ni estudia ni trabaja. Y es posible generar fuentes de empleo para jóvenes, generar más plazas de estudio para que puedan tener actividades productivas y para que no sean las mafias que reclutan gente para el sicariato o para el narcotráfico la única alternativa que tiene esta gente. Carla, hoy leía una declaración del presidente Noboa que rechazaba una ayuda de otros parlamentarios y ex candidatos
y les dijo, bueno, pero si ahora todos se quieren subir al bus, dijo algo así, o al camión, no sé qué término utilizó, porque, dijo, porque las medidas que estamos tomando tienen más del 90% de apoyo y adhesión. Y yo me acordé inmediatamente, disculpen, pero al que le guste bueno y al que no, no sé, la verdad es así nomás, no tiene remedio. Me acordé de Bukele, las últimas encuestas que yo he visto de Bukele, incluso en diarios independientes en El Salvador, las medidas de fuerza de Bukele tienen más del 90% de aprobación ciudadana. Entonces me acordé inmediatamente y uno hace el nexo cuando el presidente Noboa dice que quiere hacer cárceles en Barcaza, no lo dijo ahora, lo dijo en campaña, para ser honesto, antes de que ocurriera. ¿Hasta qué punto la sociedad ecuatoriana está disponible a ceder sus libertades o parte de ellas en función de ganar en seguridad? Bueno, hay que entender que una sociedad que viene de vivir condiciones bastante pacíficas, bastante buenas, digamos, en donde la ciudadanía podía ocupar el espacio público, salir por la noche, tomarse un café y no tenía miedo de estar en la calle, donde no se sentía vulnerada todo el tiempo, pues pasar de eso y también pasar del imaginario social colectivo que tenían los ecuatorianos de que vivíamos en un país, en una isla de paz, claro, en medio de una Colombia azotada por el narcotráfico y la guerrilla, y de un Perú que durante una época estuvo enfrentando a la guerrilla más cruel de la historia, ¿no? Entonces, en medio de estos dos países, los ecuatorianos éramos y nos sentíamos una isla de paz. Pasar de esa condición a ser uno de los países más violentos de América Latina, si no el más, a tener las ciudades más violentas, a tener los mayores indicadores de crecimiento del crimen organizado en nuestro territorio, es un shock. Esto hace que hayan las condiciones propicias para que se acepte la mano dura con, casi que se la pida, ¿no? Que se busque que los gobernantes tomen acciones contundentes para cambiar la situación. Y esto es, claro, lo que estamos pidiendo los ecuatorianos en este momento, que haya orden. Porque además venimos de una historia de explosiones de violencia muy fuertes. En el 2021, para iniciar el 2021, tuvimos la primera masacre carcelaria que fue una verdadera barbaridad. Y estas masacres se han repetido, han sido una constante y han ido de la mano o de manera paralela al crecimiento de la violencia, ¿no? Entonces, como tú decías al inicio de este espacio, bueno, hemos pasado de una tasa de 5.8 más o menos muertos por cada 100.000 habitantes a superar los 40, la tasa de 40 muertos por cada 100.000 habitantes. Esto significa que el año pasado, solo el año pasado, tuvimos 8.000 muertos, ¿sí? Que casi duplica la cifra de muertos del 2022, que fue 4.500 muertos. Entonces, muertes en las cárceles, muertes en la calle, sicariatos, vacunas, extorsiones, migración, la peor oleada de migración que ha tenido el Ecuador en muchos años. Bueno, hacen de la vida una situación casi de supervivencia y no es extraño que la sociedad pida una intervención de mano dura para poder poner orden y para poder recobrar de alguna manera la paz en la que vivíamos. Además, el presidente Noboa tiene elecciones para terminar el mandato que dejó inconcluso el presidente Guillermo Lasso. Entiendo que un año y medio. Tú me puedes precisar ahí el tiempo que le queda a Noboa. Y puede ir a una reelección. Si ve que todas las medidas, o en la medida que pone medidas más duras, mejor le van las encuestas. El incentivo es clarísimo para reelegirse. Clarísimo. Yo las señales que he visto hoy, sencillamente leyendo decretos, entrevistas, declaraciones, uno dice, para allá vamos a empezar a ver cárceles del tipo El Salvador y vamos a empezar a ver, y el presagio de que en Latinoamérica va a ser a lo mejor la oferta en muchos países, se empieza a hacer realidad. ¿Tú ves algo así? ¿Tú ves un mandato duro? El presidente dijo hoy día, no hay espacio, se terminaron los gobiernos tibios. Eso creo que ese término utilizó exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué esperan ustedes concretamente? Bueno, estás retratándolo tal cual es, ¿no? Es una lectura acertada. Tenemos un año electoral, estamos en el 2024 en un momento de elecciones, ¿no? Y la gente pidiendo mano dura y el gobierno
respondiendo con lo que pide la gente, con mano dura. Esto es como una cosa que ayuda electoralmente, una estrategia que ayuda a tener como generar simpatías en la gente. Y bueno, cuando estás en una situación de caos, es importante que la sociedad también apoye al gobierno. De alguna manera necesitamos una unidad política y social, porque también venimos de una polarización muy grande, ¿no? Entonces, ¿es posible apoyar estas medidas de mano dura? Sí, porque estamos viviendo una crisis. ¿Estas medidas de mano dura es lo único que se necesita para cambiar? No, como te decía antes, se necesitan otras actividades. Y claro, cuando hablamos del modelo Bukele, lo que pasa es que en América Latina tendemos a entender que Bukele es solo mano dura, y no es así. Sí, Bukele tiene las mayores tasas de encarcelamiento del mundo. Sí, Bukele ha tenido una estrategia que ha sido muy criticada por los defensores de los derechos humanos, etcétera. Pero también tenemos un Bukele que ha tenido una inversión social muy grande, que ha buscado bajar los indicadores de pobreza, que ha tenido, por ejemplo, la construcción de una de las bibliotecas más, digamos, espectaculares, llamativas en la historia de El Salvador. Y tenemos pues un equipo de gobierno en El Salvador que dice: mientras el último niño de El Salvador no coma pollo, nadie en la cárcel va a comer pollo. Y eso establece como una economía moral del orden social, ¿no? Donde dice, sí, si los delincuentes, si los niños pobres no tienen acceso a determinados beneficios y protecciones sociales, la gente que ha cometido delitos tampoco tiene derecho a eso. Y esto genera una cohesión social porque es razonable. Ahora, en Ecuador, esta lógica de la inversión en la protección social es más débil, ¿no? Este apelativo a proteger a los niños, a generar mejores condiciones de educación, de salud, a detener la migración que es tan dolorosa y que deja tantas lacras, es un discurso mucho menos potente. Y eso es lo que, bueno, de alguna manera llama la atención y que permite pensar que si no hay estas medidas de las que estoy hablando, es difícil que vayamos a cambiar en las condiciones de la criminalidad. ¿Tú ves al presidente Noboa, por su trayectoria, aunque es un hombre muy joven, lo ves también enfocado en esa otra cara que tú muestras, que no solamente es la más cárceles, más represión a los delincuentes y más mano dura, sino también más inversión social? ¿Tú ves al presidente con esa vocación? ¿Él entiende la cosa como global? ¿O ves un riesgo que solamente se enfoque en la mano dura, que se necesita hoy día sin duda, que es aplicación de la ley, no es más que eso, y que se lo está pidiendo la gente? ¿Qué perfil de líder ves tú ahí? Yo veo un liderazgo menos enfocado en los indicadores sociales y más concentrado en la reducción de los indicadores criminales y de violencia, ¿no? Creo que el presidente ha hablado muy poco del mejoramiento de las condiciones de la sociedad, y de hecho tiene un plan de gobierno que es bastante orientado, digamos, a una lógica más de orden neoliberal. Pensemos que de entrada planteó una ley ante la Asamblea Nacional en la que se establece o se propone una reducción o una exención tributaria para los grandes grupos empresariales del país, sabiendo que él es hijo de un multimillonario que tiene muchas empresas grandes en el país. Bueno, se pusieron algunos frenos en la Asamblea, pero se puso esta primera exención tributaria, que ya generó como un malestar en una parte de la sociedad, porque estamos en una crisis económica también heredada del gobierno que ha salido. Tenemos un grave déficit fiscal y tenemos problemas para pagar las cuentas en casa, siendo lo más honesto. Pero ahora que él ha propuesto una consulta popular que está para el mes de marzo, que estaría vigente en estos días y que se está discutiendo en estos días, pues también hay unas propuestas como, por ejemplo, retornar o permitir nuevamente que funcionen los casinos en el Ecuador, o flexibilizar las condiciones laborales en el país a nombre de generar más empleos. Pero estas preguntas apuntan por una parte o mejor dicho, corren el riesgo de que entren capitales ilícitos, que se pueda lavar más dinero, sobre todo con la pregunta de los casinos. Esto es un grave riesgo que correría el Ecuador de aprobarse esa pregunta. Y la flexibilización del mercado laboral
podría también llevar a una precarización mayor de la que estamos viviendo. Entonces, no veo un discurso sólido dirigido hacia la protección de los sectores sociales. Carla Álvarez, docente e investigadora en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, muchísimas gracias por esta conversación y deseamos que las cosas vayan avanzando y progresando hacia la tranquilidad y el bienestar de los ecuatorianos que muy mal lo están pasando. Gracias, Carla. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Estén muy bien.